Bueno, gracias a Dios estamos aquí en la casa del Señor este día. Y sí, estamos hoy como dicen, de manteles largos. Y es una bendición poder venir a la casa del Señor a adorarlo y a bendecirlo por tantas muestras de su bondad y su misericordia, ¿verdad? Él, sin duda alguna, hermanos, merece siempre la honra y la gloria. Al ver hacia atrás y contemplar la historia de la iglesia, de esta iglesia en particular, sin duda alguna, hermanos, aprendemos muchas cosas que nos siguen dejando sorprendidos por la fidelidad de Dios, porque efectivamente la voluntad de Dios no es que la iglesia o las iglesias desaparezcan, al contrario, es que la iglesia permanezca, que esté de pie, pero que viva para la gloria de Dios, porque se puede sobrevivir, ¿verdad? Pero no es la voluntad de Dios que sobrevivamos, sino que vivamos para la gloria de Él. Y pensando precisamente en esto, pensaba que poder compartir con ustedes, y recordé un texto de la palabra de Dios que es muy, muy hermoso, que es un mandato de Dios, fue un mandato a través de su siervo Moisés a Israel en su momento, pero ahora es un mandato de Dios para nosotros, esta Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva en este año 2025. Y es el texto de Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Quisiera leer este capítulo 8 en el contexto que nos da la palabra de Dios, desde el verso 1, y centrarme específicamente en lo que dice el verso 11 en su primera parte. Si tiene Biblia, por favor, ábrala. Deuteronomio capítulo 8. Voy a leer desde el verso 1, y en el verso 11 usted me acompaña a leerlo, por favor, fuertemente. Deuteronomio capítulo 8, 11. Y empiezo leyendo los versos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos y fuentes, tierra de aguas y de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Juntos, hermanos, por favor, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Cuídate
de no olvidarte de Jehová tu Dios. Esa frase, hermanos, solamente al principio del verso 11 es muy impactante. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Y es que acaso se puede uno olvidar de Él? ¿Podrá el creyente olvidarse de su Dios? Tal vez no en el sentido literal de borrarlo de la mente, pero sí en las actitudes, ¿verdad? La falta de entrega y dedicación, de devoción, de lealtad, de fidelidad, sí se puede. Vivir, hermanos, no es lo mismo que sobrevivir. Dios le dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Al cumplir un año más como iglesia debemos agradecer a Dios por toda su fidelidad durante todos estos años. Al mantenerse Él fiel y demostrarnos que por sobre todas nuestras deficiencias, que por sobre todas nuestras fallas y todas nuestras imperfecciones, nuestra permanencia aquí hasta este día se debe sobre todo a su fidelidad inagotable. El tema de esta reflexión es: no te olvides del Señor tu Dios. Me parece, hermanos, que ningún cristiano ya consciente de su fe en el Señor, ningún creyente que ya haya crecido suficiente en el desarrollo de su vida espiritual, piensa que un día va a alejarse de Dios. Yo creo que no. Yo creo que ningún buen hijo de Dios piensa de esa forma. Sin embargo, como vimos la semana pasada, muchos buenos cristianos se alejan de Cristo y dejan de perseverar en su fe. No lo planearon así. Nunca tomaron la decisión que un día en el trayecto de su vida, algún día, terminarían alejados de Dios, sin comunión con Él y sin su iglesia. No lo planearon, pero sucedió. En el texto de hoy, previo a entrar a la tierra de Canaán, Moisés vuelve a hacer un llamado al pueblo a que sean fieles a Dios, procurando obedecer sus leyes, y trata de esta forma de motivar a Israel, recordándoles todas las misericordias de Dios, hermanos, mostradas una y otra vez desde que salieron de Egipto hasta ese momento preciso en que estaban a punto de cruzar el Jordán. Usted sabrá, Moisés no cruzaría el Jordán, pero Dios le encargó que hiciese recordar al pueblo de Israel todas sus misericordias. Y por eso leí desde el verso 1 del capítulo 8, donde Moisés pues les dice todas las cosas que Dios hizo en su favor y cómo Dios había obrado para bendición de su nación, de su pueblo, de Israel. Sin embargo, Moisés ya tenía claro que él pues tampoco iba a entrar a Canaán. Aquel bochornoso episodio en que, estando tan enojado, Moisés, hermanos, no oyó a Dios, no lo oyó con su corazón. Las palabras de Dios entraron por un oído de Moisés, pero no llegaron a su corazón cuando él le dijo: háblale a la roca y dale agua al pueblo. Moisés estaba tan enojado que no oyó a Dios. Y entonces habló con aspereza al pueblo y le dijo: les hemos de dar agua otra vez, necios. Y tomó su vara y golpeó la roca como lo había hecho tantas veces. Y efectivamente Dios fue fiel. Porque, hermanos, el carácter del hombre no apaga la fidelidad de Dios. No, bendito sea Dios por eso. Pero Moisés golpeó la piedra y Dios les dio agua. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés: no me honraste.
Debiste haberlo hecho, Moisés, pero no me honraste. Te diste la gloria a ti mismo. Y por eso no vas a entrar a Canaán. Tú no vas a entrar. Y hermanos, ese episodio en la vida de Moisés fue horrible. Él no le pidió a Dios llegar a Egipto a sacar a un pueblo que ni conocía. Habían transcurrido 40 años desde que Moisés se había ido huyendo por la muerte del egipcio. Y allá Dios lo curtió en el desierto. Y cuando Dios lo halló en la zarza en Horeb, le dijo: necesito que vayas a Egipto y saques a mi pueblo. Moisés no le solicitó esto a Dios, pero llegó e hizo lo que Dios le dijo. Sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto. Y ahí vivió muchas terribles experiencias Moisés, hermanos, al punto de que oyó la voz de Dios un día diciéndoles: a causa de la falta de fe de ese pueblo duro de corazón, diles que ellos no van a entrar a Canaán. Se van a regresar y van a vagar por 40 años, hasta que todos esos incrédulos mayores de 20 años queden postrados en el desierto. Moisés oyó esa vez la determinante decisión de Dios. Y así fue. Él vio durante 40 años, hermanos, cómo uno a uno todos esos incrédulos duros de corazón se quedaron enterrados en el desierto. Y llegó el momento en que Moisés escuchó la voz de Dios diciéndole: tú tampoco vas a entrar. Hermanos, eso a mí me deja claro que Dios no tiene preferidos. Dios no tiene preferidos. Dios no ve con mejores ojos a unos por sobre otros, porque todos somos hijos de Dios. Si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y Dios nos trata como hijos, porque si no fuésemos hijos, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no, estamos vivos eternamente gracias a Él. Entonces, Dios no tiene preferidos. Moisés estaba consciente de que no iba a entrar, pero le preocupaba ese pueblo que conocía perfectamente bien, porque sabía cómo eran. Traidores, duros de corazón, complicados para poder darle la gloria a Dios a pesar de ser testigos del poder de Dios. Difícil esa gente. Y sabiendo Moisés cómo eran, obedece a Dios y les recuerda todo lo que Dios había hecho en su favor desde que habían estado en Egipto, fueron sacados de Egipto y fueron llevados al desierto. Moisés les recuerda: de estos 40 años, Dios ha sido bueno con ustedes. Claro que sí, los llevó por un desierto terrible, pero no los abandonó. Ahí estuvo Dios en la nube en el día. Sabían que estaba Dios con ustedes porque los guardaba. En la noche sabían que estaba Dios con ustedes a través de la columna de fuego porque los guardaba. Así que Moisés tomó una seria determinación y les dice a los israelitas, a través de una ordenanza, un mandato, lo que ellos deben hacer. Y les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No es tu propósito. No te levantas hoy pensando: hoy le voy a dar la espalda a Dios. No te levantas a una nueva semana o comienzas una nueva semana pensando: esta semana voy a hacer de menos a Dios. Voy a buscar lo que a mí me pegue la gana. Voy a hacer lo que a mí me gusta y voy a abandonar a Dios. No empezamos, hermanos, una semana así, ¿verdad? Nadie lo hace. Yo creo que no. Sin embargo, sucede. Nos pasa muchas veces. Quiero hoy, hermanos, de manera breve compartirle a usted 3 enseñanzas de este texto que pueden ser de bendición para esta iglesia, al igual que creo que fue para Israel el mandato de Moisés en aquel momento en el desierto. Y la primera enseñanza que yo encuentro en este texto de la palabra de Dios, hermanos, es que existe el riesgo de descuidar nuestra comunión con Cristo. Existe el riesgo de descuidar nuestra comunión con Cristo. Hoy estamos agradeciendo nuestra existencia como iglesia a Dios. Yo estoy muy agradecido a Dios por esta iglesia.
por usted que es parte de ella. Hemos pasado tiempos complicados, efectivamente ha habido tiempos difíciles, pero Dios ha estado ahí. Ha transcurrido otro año más, hermanos, y podemos decir juntos, hasta aquí Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Hasta aquí Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Yo creo que sí. Si no fuera por la fidelidad y la misericordia de nuestro buen Señor, ya no estaríamos aquí, pero Él ha sido fiel. Él hizo una promesa ahí en Mateo 16, 18. Él dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo edificaré, dice el Señor, mi iglesia. Nosotros no somos la razón de la existencia de esta iglesia. Constituimos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero no somos la razón por la que estamos acá. La razón por la que usted y yo estamos aquí es Dios. Él es el fundamento. Es el que sostiene su obra. Si no fuese por la misericordia de Dios, igual que muchas otras iglesias, probablemente nosotros ya no estaríamos en este lugar, probablemente. El Señor lo prometió. Él dice en su palabra que Él edificaría su iglesia. Y sí, hermanos, Él ha cumplido su palabra cada día, cada año, todo este tiempo que nos ha permitido ser esta iglesia cristiana en este lugar. Nosotros como iglesia debemos hacer nuestra parte, es cierto. Que Él edifique no significa que tiene el 100% de la responsabilidad, hagamos o no hagamos nada. Nos acostemos a dormir y descuidemos nuestras responsabilidades y obligaciones para con Dios. No, eso no significa el texto. El texto significa que lo que Dios tiene que hacer, lo va a hacer. Pero nuestra parte la debemos cumplir, ¿sí? Yo, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Como resultado de que nosotros, hermanos, hagamos nuestra parte, Dios hará la suya. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, el Señor dice en su palabra que debemos hablarles a otros de su amor y debemos compartir el maravilloso amor de Dios a través de la persona de Jesús y su maravilloso e irrepetible sacrificio en la cruz del Calvario. Por un lado debemos hacer eso, hablar de Cristo, compartir el mensaje de salvación, decirle a las personas lo que hemos encontrado en el Señor y ver si es posible, ¿verdad?, que otras personas, entendiendo el mensaje de salvación, quebrantados por el Espíritu Santo, puedan llegar a tener también un encuentro real con Él, como nosotros lo tuvimos en su momento. Es nuestro deber hablar del Señor. Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Así es que, hermanos, deberíamos asumir la misma actitud de Pablo y decir nosotros también, ay de mí si no comparto a Cristo. Para eso vivimos, hermanos. Existimos para hablar del Señor. Para eso existimos. Claro está, hay muchas cosas que hacer. Tenemos que comer y para poder comer hay que tener dinero. Para poder tener dinero hay que trabajar, hay que hacer inversiones, probablemente hay que hacer algo para poder conseguir los medios económicos para obtener los recursos, tener los recursos y tener el dinero para la comida, las demás cosas de la vida cotidiana. Es cierto, no podemos dejar de lado nuestras obligaciones en este mundo. Sin embargo, por sobre estas cosas, hermanos, tenemos una responsabilidad mayoritaria, prioritaria, y esa es compartir a Jesús, hablar de Jesús. Tomado de la mano con este deber, que es, hermanos, algo que no deberíamos pasar por alto, ni descuidar, ni enterrar, va el mantenernos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. De la mano con compartir a Cristo es que usted y yo crezcamos, que usted y yo nos desarrollemos espiritualmente y produzcamos fruto para la gloria de Dios. Estas dos cosas van juntas. Uno no puede decir, comparto a Cristo, pero me olvido de mi desarrollo espiritual. No, entonces, ¿qué va a hablar? ¿De quién va a hablar? ¿Qué va a compartir? ¿Verdad? Entonces, necesariamente tenemos que crecer espiritualmente. Y es en este aspecto, hermanos, esencialmente donde existe el riesgo de descuidarnos, de descuidar, abandonar irresponsablemente nuestra comunión con Cristo. Y ese riesgo no se puede distinguir así a simple vista. No se puede. No se puede notar fácilmente que estamos descuidando
ese desarrollo espiritual, ese crecimiento espiritual. No, porque si lo notáramos de inmediato haríamos algo, yo creo que sí, para corregir lo que hubiera que corregir, de modo que nos alineemos otra vez, nos vayamos por el camino correcto, pero muchas veces no lo notamos, estamos tan inmersos, tan metidos en conseguir el pan, en las cosas del mundo, tratando de cumplir con nuestras muchas obligaciones en este mundo, que no nos damos cuenta que estamos dejando de lado las cosas que son o deberían ser prioritarias para nosotros. En este caso es nuestro desarrollo espiritual. Entonces, no es fácil notar un descuido espiritual, pero está ahí siempre, hermanos, el riesgo de vivirlo, y debemos ser muy, muy cuidadosos de no permitirnos el lujo, darnos el lujo de notar descuidos y no hacer nada para corregirlos, porque el resultado de esas irresponsabilidades al final son desastrosos. Muchos cristianos no tuvieron cuidado. Muchos cristianos no fueron capaces de ver que estaban alejándose de Dios, que estaban dejando de lado sus responsabilidades espirituales, y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Su amor por Dios se enfrió. Su amor, su deseo, su sed por Dios, su necesidad de Dios fue dejado de lado. Lamentablemente, no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta, y poco a poco se alejaron de Cristo, y ahora están lejos de Él, sin comunión con Cristo y sin una relación correcta con la iglesia del Señor. Hay riesgos, hermanos, un riesgo enorme de descuidar nuestra comunión con Cristo, y debemos ser muy cuidadosos de detectar cuando algo no está bien y procurar encontrar la solución para que no padezcamos resultados negativos. Por ejemplo, el dolor. Cuando usted tiene dolor en su cuerpo, uno no debería decir, no es nada, porque el dolor no es propio del cuerpo. Es un aviso del cuerpo de que algo está empezando a dañarse, no está bien algo, y entonces hay que atenderlo. Cuando algo no es normal dentro de nuestras funciones del cuerpo, deberíamos procurar buscar ayuda profesional médica, de modo que un médico experimentado nos diga qué es lo que está sucediendo. Hay que acudir con el médico para poder evitar ciertos peligros y un día podamos sufrir, ¿verdad? Cuando las cosas ya estén muy complicadas y ya no hay a veces ya más que hacer. Entonces, cuando en nuestra vida espiritual, hermanos, algo nos está diciendo que está mal, y lo estamos notando, deberíamos acudir al médico de médicos, que es Cristo Jesús, y procurar encontrar en Él la respuesta para encontrar entonces también la solución y erradicar esos conflictos espirituales que terminarán, si no los atendemos, alejándonos de Dios. Entonces, hermanos, ¿existe el riesgo de descuidar nuestra comunión con Cristo? Sí, existe el riesgo. Todos los días vivimos con ese riesgo, ese peligro, y debemos procurar estar atentos para que ninguna situación que se esté presentando nos lleve en un proceso de irresponsabilidades a un día parar alejados del Señor. Esa es la primera enseñanza que encontramos en el texto que leímos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, cuídate. La segunda enseñanza es, necesitamos vivir alertas, porque tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Necesitamos vivir alertas porque tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 8, nos dice esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Pedro lo sabía, hermanos. En experiencia propia, diría Pedro, hermanos, yo lo viví. Poquito más de 3 años caminando con Cristo. Años atrás, aquella terrible noche cuando el Señor acababa de decirles, todos me van a dejar, van a huir y me van a abandonar. Y Pedro dijo valientemente, yo creo que me atrevo a pensar, honesto, te dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo no. Muy determinado, muy valiente y probablemente muy sincero. Aunque todos estos te abandonen, Señor, yo no.
Y el Señor le dijo: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro le volvió a decir: Señor, aunque me sea necesario, mi vida daré por ti. Bueno, Pedro lo tenía claro aquí y aquí. No se le olvidó. Y Pedro escribió, por experiencia propia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien destruir. No basta, hermanos, una buena intención, ¿verdad? Bien intencionados nos levantamos a diario. ¿Y cómo nos acostamos? Muchas veces decepcionados, llorando, apesadumbrados, porque fuimos también como Pedro, traidores. Cuando debimos mostrar más valor cristiano, fuimos traidores. Le damos la espalda a Dios con tanta regularidad. Hacemos a un lado a Dios porque antes estoy yo. Hacemos a un lado a Dios porque antes mis deseos, antes lo que sea conmigo, hazte a un lado. Así es, así es. Y todo esto, hermanos, es obra del diablo, obrando de diversas formas para destruirnos. Y no lo notamos. Pablo, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 11, también escribió algo muy impactante. Él dice ahí en esta segunda carta de Corintios 2:11, para que Satanás, dice entonces, no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuánta ventaja puede sacar el diablo cuando se lo permitimos, hermanos? Ni idea tenemos. Mucha ventaja. Por eso es quien es, por eso es lo que es. Y nosotros, hermanos, muchas veces de manera ingenua, absurda y desproporcionadamente irresponsable, no nos ponemos de manera consciente a cuidar ese aspecto y simplemente dejamos que el diablo haga su trabajo. Pablo dice: no ignoramos sus maquinaciones, ¿sí? El diablo por eso es lo que es. Él va 20 pasos adelante, por decir algo, de nosotros. Si bien no es Dios porque no es omnisciente, sabe en dónde golpear, sabe en dónde pegar, sabe cuál es tu talón de Aquiles, hermano, y el mío, o cuáles son tus lados débiles, y mira, ahí golpea, ahí pega. Y debemos ser sabios en ese sentido, porque Pablo dice: no ignoramos. Entonces, si no lo ignoramos, debemos proveer para nosotros, hermanos, los elementos a través de la palabra de Dios, para no caer fácilmente, ingenuamente, en los ataques del enemigo, ¿sí? No deberíamos darnos ese lujo. Entonces, el hecho es que no olvidarnos de Dios, hermanos, implica un esfuerzo consciente, deliberado y de todo corazón por proponernos no dar lugar al enemigo en nuestra vida, de modo que él nos jale, nos lleve, de modo que nos aleje de Dios. Moisés conocía muy bien a Israel como pueblo, había lidiado con ellos por poco más de 40 años. Él sabía que era un pueblo muy inclinado a darle la espalda a Dios, lo sabía muy bien, y tratando de ayudarlos a darse cuenta de su condición, de sus limitaciones y de todo eso que era frágil en ellos, hermanos, les ordena, no les sugiere, no les dice: hermano, miren, pueblo, háganme el favor. No, les da una orden, un mandato: se cuiden de no olvidar de Dios. Cuídense, dice, no olvidarse de Jehová su Dios. Tanto Pedro como Pablo, ambos coinciden en señalar el gran peligro que representa el diablo como nuestro enemigo común. Porque, hermanos, como bien lo diría Pablo, nuestra lucha no es entre nosotros, no es una lucha aquí entre usted y yo, entre yo y contra usted. No, nuestra lucha es contra el enemigo, contra estas huestes espirituales que operan en lugares de oscuridad. Esa es la lucha que tenemos. Tenemos un enemigo común y es el diablo, hermanos. Ese es nuestro enemigo. Cuando surgen cuestiones entre nosotros, debemos limarlas, arreglarlas, aclararlas, para caminar de la mano, agarrarnos de nuevo, porque nos soltamos, los conflictos nos sueltan y el solucionar nos vuelven a hacer que nos agarremos de la mano, pero nuestro enemigo común es el diablo, no somos nosotros, no es entre nosotros el conflicto, hermano, ni debería de ser.
Entonces, tanto Pablo como Pedro coinciden en señalar el gran peligro que representa el diablo como nuestro enemigo común. Nosotros hermanos, no tomamos en serio el riesgo que implica el coqueteo con aquellas cosas que pueden alejarnos de Dios. No lo tomamos en cuenta, simplemente nos vamos de boca, como solemos decir, y ese coqueteo con esas cosas que muchas veces están allí y nos quieren atrapar porque nos están tratando de seducir, nos atrapan porque se lo permitimos. El coqueteo con lo que no nos hace bien, hermanos, terminan alejándonos de Dios. El diablo sigue haciendo su trabajo y lo hace muchas veces bien porque nosotros somos culpables de permitirle que lo haga. Le facilitamos el trabajo muchas veces de muchas formas. Entonces Él hace su trabajo poniendo delante de cada uno de nosotros cosas, situaciones y demás trampas con las que intenta atraparnos para a la postre alejarnos de Dios. Y muchos no se dan cuenta de esa realidad. No se dan cuenta. Israel había sido susceptible a la ingratitud. Sí, un pueblo ingrato. Israel había sido inclinado a la falta de fe. Vieron las maravillas de Dios y no le creyeron. Israel había inclinado su corazón a hacerse duro, porque viendo el poder de Dios, le dieron la espalda. Olvidaron la misericordia de Dios con ellos, los cuidados que Dios había tenido con ellos por 40 años. Pero Moisés no lo olvidó. Y Moisés les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. Los versos que leímos desde el verso 1, hermanos, nos hacen darnos cuenta cómo Dios había sido tan bueno con Israel. Imagínense a Dios sustentándoles con agua, carne y pan por 40 años. Nunca trabajaron para eso, ¿no? Dios no les cobró nada por haberles dado todo lo esencial durante 40 años. No, de ninguna manera Dios les cobró. Moisés les recuerda cómo Dios había sido bueno con ellos y ahora les ordena, por lo tanto, no se olviden de ese Dios. No se olviden de ese Dios. Hermanos, tenemos que estar alertas cada día, darnos cuenta si hemos caído en descuidos como puede ser en todo caso la apatía, la pereza espiritual, el conformismo diabólico, o lo que sería peor, la frialdad espiritual. Cuídate. Ese es el llamado de Dios a esta iglesia este día, 7 de diciembre de 2025. Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. La expresión cuídate es absoluta responsabilidad personal. La iglesia hará su parte. La semana pasada hablamos de eso. La iglesia provee los medios para que usted crezca. Tiene a las personas ayudándole o queriendo ayudarle a usted y a los suyos a que usted crezca, a que usted madure espiritualmente, a que usted sea una persona que pueda dar gloria y honra a Dios. La iglesia provee los medios. Pone a su disposición todas las herramientas posibles que están en nuestras manos, hermanos, para poder ayudarle a usted y a su familia a ser la clase de creyente que Dios quiere que usted sea. Pero al final usted toma su decisión. Usted decide si quiere o no echar mano de esos medios y aprovecharlos. Así que cuídate, no responsabiliza a la iglesia, nos responsabiliza a nosotros personalmente. Nos recuerda que usted y yo, hermanos, somos absolutamente responsables de nuestro propio corazón. La tercera enseñanza es
que nos urge, hermanos, fortalecer nuestra relación y comunión con Cristo cada día. Cada día. Nos urge, hermanos, fortalecer nuestra relación y comunión con Cristo cada día, cada día. El alejamiento de Dios no es algo que sucede en un instante. No es así. Una persona que está lejos del Señor, que no quiere nada con Dios, que está cómodo en su casa, que se anda paseando, que disfruta, está tratando de disfrutar la vida, olvidándose de Dios, no llegó a ese punto en un instante. No estaba aquí hoy y mañana acá. No. Eso no es así. No sucede en un instante, de un momento a otro. El alejamiento de Dios, el enfriamiento espiritual, es resultado de una serie de descuidos, la mayoría de ellos voluntarios y conscientes, porque no puedo decirlo de otra forma, hermanos. No puedo decir, es que, como decía el chavo, es que se me chispoteó, ¿verdad? No es cuestión de que, a ver, no sé por qué, pero no. Hermano, el enfriamiento espiritual es resultado de una serie de descuidos, la mayoría de ellos voluntarios y conscientes, que a la larga terminan alejando a una persona, a un creyente, de Dios. Yo sé lo que debo hacer, lo sé, pero elijo otra cosa. Eso, hermanos, es irresponsabilidad espiritual. Sé lo que debo hacer y no hacerlo es irresponsabilidad espiritual. Cuidarnos de no olvidarnos de Dios no fue un mandato para aquel pueblo en aquel momento. Lo fue, sí. Y sabemos la historia, hermanos. Conocemos la historia de Israel. La Biblia dice que Israel fue leal a Dios mientras los líderes que sobrevivieron a Josué vivían. Pero cuando ellos murieron, el pueblo se perdió. Y viene el libro de los jueces después del libro de Josué. Y dice el libro de los jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? ¿Le gustaría que pudiéramos poner eso como eslogan allá afuera, allá del templo, de nuestro templo? Aquí cada quien hace lo que bien le parece. ¿Le gustaría ese eslogan para esta iglesia? ¿Verdad que no? Pero así dice la Biblia de Israel. Después de que Josué murió y los líderes, los sacerdotes y demás hombres fuertes espiritualmente murieron, dice, entonces Israel se perdió y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en buen mexicano diríamos, cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Cada quien hacía lo que se le antojaba y se le pegaba su regalada gana. El alejamiento de Dios, hermanos, no es de un instante a otro, es un proceso. Es un proceso. Un proceso que no va a dar como resultado algo bueno, sino algo terrible. Y eso terrible es el resultado de todos los descuidos que un creyente tiene de su propia relación y comunión con Cristo. Entonces, cuidarnos de no olvidarnos de Dios no fue un mandato solo para el pueblo aquel. Sigue siendo un mandato y está vigente para nosotros como Iglesia Bautista, Fuente de Agua Viva, hasta hoy, 7 de diciembre de 2025, a la 1:17 de la tarde. Sigue estando vigente. Sobre todo, y lo digo por nosotros como iglesia local, hermanos, porque hasta este día Dios ha sido sobremanera bueno con esta iglesia. O dígame si no. ¿Merecemos estar aquí? ¿Merecemos el trato misericordioso de Dios con nosotros como iglesia? Claro que no. Aún así, Dios ha sido más que generoso con nosotros como iglesia. Entonces, hermanos, si esa es la perspectiva que tenemos hoy, día de aniversario, que Dios ha sido bueno y por su bondad estamos, no porque seamos la clase de creyente que obliga a Dios a cumplir su promesa, no lo somos. A pesar de ello, Dios ha sido bueno. Entonces, hermanos, si Dios ha sido generoso con nosotros, esforcémonos. Esforcémonos con todo nuestro corazón de no ser ingratos,
No pasar por alto el trato amoroso de Dios con usted y conmigo, como lo ha hecho hasta este momento. No solo en el aspecto eclesiológico, como iglesia, sino en el aspecto personal. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué? Porque rescató del hoyo mi vida, porque me coronó de favores y misericordias, etcétera, etcétera. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Sería ingrato de nuestra parte pasar por alto esas bondades de Dios y creer que yo me lo gané, que yo lo conseguí. Es más, que Dios se vio obligado porque me he portado tan bien que Dios no tuvo de otra que bendecirme hasta este momento. Hermanos, si hubiera alguien, y espero que no, pensando de esta forma, arrodíllese ahorita y pídale perdón a Dios. Porque toda la misericordia de Dios es la que nos ha sostenido hasta este momento, hermanos. Por eso entonces, hermana, hermano, hermana, querida iglesia, amada iglesia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. Pablo decía, por eso pongo en servidumbre mi cuerpo y lo golpeo. Obviamente no estaba hablando literalmente. Se forzaba a sí mismo, se obligaba a sí mismo a hacer lo que hubiera que hacer para mantenerse donde debía estar, con todo y lo que Pablo sabía de sí mismo como ser humano. Hermanos, no necesitamos pasar por crisis, pero bendito Dios cuando estas vienen si son necesarias. No necesitamos pasar con conflictos o situaciones difíciles, pero gracias a Dios, si Él permite que vengan para ayudarnos a crecer, para mejorar nuestra relación con Él. Bendito Dios si Él determina que en esta escuela del aprendizaje y desarrollo espiritual, usted y yo necesitamos pasar por esas clases de sufrimiento. Ahí va un sufrimiento, ahí va otra crisis, ahí va un problema, ahí va... Si Dios decide que así es y es necesario para mi bien, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Tal vez tendré que chillar y me tendrá que doler muchas veces y tal vez vendrán noches sin dormir, pero si esto Dios lo ve necesario para mi bien, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero no necesitamos esas cosas. Yo creo que no. El no olvidarnos de Jehová, nuestro Dios, del Señor, nuestro Dios, hermanos, es una decisión voluntaria del corazón cada día. Una decisión sincera, espontánea, determinante. Porque si no es así cada día, ¿cuándo, hermanos? Yo pregunto eso, ¿cuándo? Es como aquel que está queriendo bajar de peso, está por febrero, marzo y dice, pero será en enero del otro año. El resto del año va a seguir engordando. ¿Verdad? No, ¿cuándo lo va a hacer? No lo deje para después, el después no es de Dios, el después es del diablo. El tiempo de Dios es ahora, es hoy. Lea Hebreos. Hoy, para que tu corazón, dice, no se endurezca a causa del pecado. Entonces, si usted va a hacer algo por su propio bien espiritual, hágalo ahora, determínelo y hágalo ahora, comience ahora, no lo deje para enero. Todavía faltan días para que termine este año, hermano. Comience ahora. Dese a usted la oportunidad de experimentar lo que tal vez ha dejado de experimentar. Démonos esa oportunidad, hermanos, porque cuando no es así, entonces Dios tiene que echarnos la mano y no nos gustan las metodologías de Dios. A veces no nos gustan. Es el canto ese que dice, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. ¿Necesitamos cantárselo a Dios? No, Dios sabe que es necesario. Y para quebrantarnos, Él se las arregla muy bien. Para corregirnos, para ayudarnos, lo que sea, Él se las arregla muy bien. Pero hermanos, ese es el objetivo de Dios. Y Él nos dice, no te olvides de mí. No te olvides de mí. No me eches a un lado de tu vida. No me tires al peor rincón de tu corazón. No, ponme en el trono de tu corazón. Ponme en el lugar que yo me merezco en tu vida. No lo exijo, dice Dios. Te lo pido. Porque Dios podría exigir. ¿O cree usted que Dios no se podría sentar a la fuerza en el trono de mi corazón? Claro que lo puede hacer. Pero Dios espera que yo lo invite a venir al trono de mi corazón y le diga, Señor,
hazte para allá tú, hazte para allá esto, hazte para allá lo que sea. Señor, ahí está tu trono, limpio de ninguna cosa que no tenga que estar ahí. El que debe estar ahí eres tú. Hermanos, la vida se pasa y se pasa muy pronto. Acabamos de desempolvar de limpiar el arbolito, de las esferitas y guardarlas y ya estamos sacándola otra vez. Todavía tengo sabor de bacalao del año pasado. Ya están preparando el bacalao para este año otra vez. ¿A qué hora se fueron todos estos meses? ¿A qué hora? La vida, hermanos, se pasa pronto. Unos viven mucho, otros no tanto, pero el tiempo el que sea, necesitamos urgentemente fortalecer nuestra relación y comunión con Cristo. ¿Qué hay que sacrificar? ¿Qué deberá usted sacrificar para que esto sea real? Una mejor relación con su Señor. ¿Qué deberá usted sacrificar? Yo no lo sé, hermano. Yo no lo sé. ¿Por qué no veo su corazón? Con dificultad puedo ver el mío y pelear y cachetear el mío. Pero ¿qué hay que sacrificar para tener una relación y comunión fuerte con Cristo? ¿Qué hay que sacrificar? ¿Qué decisiones debemos tomar ahora? ¿Cuánto nos debemos esforzar para que eso sea real? ¿Va a ser fácil? Claro que no. No va a ser fácil, mis hermanos. Pero si usted y yo tomamos esa decisión, Dios, ese Dios leal, fiel, misericordioso, va a estar ahí, para usted y para mí, otra vez, día tras día. Entonces no va a ser fácil, pero si usted y yo de verdad hemos creído en Cristo, es ahora, hermanos, que debemos tomar decisiones que repercutan en cristianos más dedicados, más esforzados, más entregados, más consagrados para el Señor. Eso es lo que Dios desea de esta Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva. Oro por las iglesias en general, porque suelo hacerlo, gracias a Dios. Oro por los otros pastores que sirven en otras iglesias, esos misioneros que andan trabajando y arriesgando su vida y que jalan a sus familias con ellos y van ahí dependiendo de Dios. Oro por todos los siervos del Señor, oro por las iglesias que están ministrando y que están predicando el verdadero evangelio. Doy gracias a Dios por ello. Pero ¿sabe qué, hermano? Oro especialmente por esta iglesia y le pido a Dios que usted y yo seamos mejores creyentes. Se lo pido al Señor, se lo ruego al Señor. Que seamos más dedicados, más esforzados, más entregados y más consagrados para el Señor. Porque si no es ahora, ¿cuándo, hermanos? Si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Que Dios bendiga esta iglesia. Que Dios nos guarde, hermanos, y nos tenga cercanos a su corazón. Que nos ayude a darnos cuenta que lo que hemos dado probablemente ya se dio, hay que dar más. Lo que ya se hizo, hay que hacer más. Lo que ya hemos alcanzado, ya se alcanzó, bendito Dios, hay que alcanzar más, hay que ir por más. Pero eso yo no lo decido por usted, hermano. Yo no lo decido por usted, lo decido por mí, ni siquiera por mis hijos, ni siquiera por mi mujer. Lo decido por mí, puedo decírselos, puedo insistirles, pero no voy a hacerlo por ellos y no lo voy a hacer por usted. Deseo que Dios convenza su corazón y que esta iglesia, hermanos, sea una iglesia más digna de Dios, más digna para el Señor. Pero esta iglesia es usted y soy yo. Y lo que usted es esta iglesia. Y yo deseo que esta iglesia sea una iglesia para la gloria de Dios. Lo deseo con todo mi corazón. Vamos ahora. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa este día. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Nos dices, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Señor, es una advertencia que me haces, es un mandato que me haces y no quiero pasarlo por alto, Señor, y quiero en esta tarde que mis hermanos tampoco lo pasen por alto ni lo echen a un lado de su vida. Al contrario, Señor, deseamos todos, Señor, comenzando conmigo, Padre, prestarle atención a estas palabras
y procurar, Señor, hacer lo que haya que hacerse para que tú seas real en nuestra existencia, en nuestra vida, cada momento. Muchas gracias, Señor, por un año más de vida. Te lo agradecemos juntos, Señor. Hemos visto a nuestro lado durante todos estos años, más de 30 años, Señor, a nuestro lado. Y damos gracias, Dios, por tu misericordia renovada para con nosotros todos los días. Ayúdanos, pues, Señor, a aprovechar el tiempo, las oportunidades y a ser responsables, Señor, cuidando de nuestra propia vida espiritual para poder de esta forma, Señor, ser una iglesia más digna de ti. Ojalá que sí. Te lo suplicamos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.